Detener a la transcripción. Bueno, les comunico, esta sesión la estamos grabando, ¿oyeron? Vale, bueno, como les decía, no me encuentro así como en muy buena condición para darle la sesión. Estoy un poco alérgico, tengo como gripa y preciso en este momento me estaba ardiendo la vista y ahí medio me preparé. Bueno, me presento. Mi nombre es Carlos Uribe Nieto, yo soy comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda, de acá de Santa Marta. Soy bogotano, pero criado acá en Santa Marta, es decir, soy samario. Y, y trabajo en el SENA desde el año 2008, tiempo en el que me he desempeñado como jefe de prensa de la Regional Magdalena, jefe de comunicaciones de ambos centros, tanto en Gaira como en el SENA de Santa Marta, es decir, de logística y comercial. También parte del tiempo he sido instructor virtual, presencial, titulado, y actualmente hago parte del equipo de instructores transversales, que ustedes saben. Ustedes imparten dan una formación técnica que tiene que ver con lo que ustedes escogieron, que es la parte deportiva, pero hay una serie de competencias que tienen que ver con algunas habilidades o complementariedades aparte de su formación técnica y que por eso el aprendiz SENA se configura como un aprendiz integral, ¿sí? Como un estudiante, bueno, no estudiante, un aprendiz integral. La formación en el SENA es profesional, pero también es integral. ¿Listo? De hecho, el ser profesional es ser integrales. Entonces, por eso son muy importantes estas formaciones. Ustedes, además de la parte deportiva, deben desarrollar el componente de inglés, perdón, el componente ambiental, el componente de seguridad y salud en el trabajo, el de, bueno, hay varios, ¿no? El de ética y este de comunicación. Pero esta competencia de comunicación debe enfocarse a lo que ustedes están desarrollando en su programa, ¿ya? Entonces, yo conversaba con el instructor Melvin con respecto a eso, y es que ustedes, digamos, no tienen en su mayoría o en la mayor parte de su desarrollo técnico de ese programa, no tienen tantas labores de oficina ni tantas labores administrativas, Mm. Pero sí tienen una gran, digamos, relación con clientes y también relacionado con la parte con la parte socioemocional. Entonces, yo considero que para ustedes sería bueno un programa o orientar estas competencias, esta competencia hacia la parte de habilidades socioemocionales, es decir, comunicación efectiva, inteligencia emocional, comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo y algunos conceptos como resiliencia y adaptabilidad al cambio, pero no al cambio climático, sino la capacidad de adaptarnos a cualquier cambio. Listo. Entonces, bueno, les sigo comentando. Mi nombre es Carlos Uribe Nieto. Y ya les dije mi formación. Además de eso, soy webmaster también. Es decir, hago trabajo en desarrollo de páginas web.
Soy periodista relacionado con los medios de comunicación en Santa Marta y en el departamento, tanto en la parte, digamos, social como en la parte deportiva también, ¿no? Eh, ¿Qué más les cuento? Soy asesor de comunicaciones a grupos políticos o a personas. Entonces, esa es mi formación y mi experiencia. Con ustedes, pues van a encontrar un instructor flexible, eh, pero dentro de lo flexible sé manejar algunas reglas o manejo algunas reglas para el desarrollo de la formación de una manera más eficiente. Controlo un poco el tema de la asistencia de una manera, digamos, un poco más acorde al tipo de formación o a la modalidad de formación, en este caso virtual. Con respecto a las reglas, les puedo mencionar que yo tengo en cuenta es la participación, más que todo eso. Y dentro de la participación, pues uno entiende también que hay un componente de interés, ¿sí? En la medida en que yo vea en ustedes participación e interés, ese va a ser para mí el modo en poder evaluarles o poderles recibir la asistencia. ¿Qué quiere decir esto? Para mí no es suficiente ver el nombre de ustedes aquí en la pantalla y tampoco, perdón, y tampoco les voy a pedir que activen sus cámaras porque pues la idea es que ustedes no consuman muchos datos. De hecho, yo generalmente apago la cámara por eso mismo, porque entre menos carga de datos, pues a ustedes les va a salir eh, un poco más, les va a rendir un poco más el tema del consumo, ¿no? Sobre todo a aquellos que les toca con el tema de los datos. Entonces, reglas, como les digo, la asistencia se mide con la participación. Yo tomo nota de quienes participan. eh, y las ausencias deben cubrirse. Es decir, si uno de ustedes me dice, profe, no pude hoy porque se le partió la uña a mi tía, yo les digo, mándenme un correo con esa excusa, ¿sí? Ahora, no todas las excusas son válidas, ¿no? Algunas serán tenidas en cuenta, otras no. Pero en realidad las excusas o las ausencias yo las relleno. Es decir, si ustedes no pueden asistir hoy, se supone que el espacio quedó vacío en cuanto a formación. Por tanto, ese espacio debe llenarse. Entonces, mi recomendación es no se excusen a menos que sea de verdad relevante, importante, urgente, crítico, inevitable, ¿sí? Pero hagan todo lo posible por asistir a las sesiones. Con eso no les voy a tener que cargar actividades complementarias, porque sí, algunas excusas serán válidas, algunas excusas serán válidas, pero de todas maneras queda la ausencia formativa, yo tengo que complementarles. ¿Listo? Y bueno, yo creo que ya eso es en cuanto a reglas, todo lo que tengo que decirles. Ya saben, la asistencia la mido por la participación y el interés. Y cualquier excusa puede ser válida siempre y cuando pues ustedes sepan que de todos modos hay que complementar esas ausencias. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, con ustedes, como les decía, se tiene que trabajar más hacia la parte blanda, es decir, hacia el enfoque de las habilidades socioemocionales. El tema de la redacción es importante, pero como ustedes tienen una carrera más técnica y más práctica, considero que debemos es aprovechar esos espacios para desarrollar lo que les digo de la parte socioemocional.
Y bueno, aquí hay algo muy bacano, y es que todo el contenido que yo les voy a compartir a ustedes, todo lo que nosotros vamos a trabajar, les va a servir, porque de acuerdo a lo que ustedes están estudiando, se supone que ustedes van a tener que manejar público. Y en este sentido, la motivación va a ser muy importante, desarrollar habilidades sociales y también de tipo emocional va a ser importante, van a ser importantes. Entonces, sé que el contenido que yo les voy a compartir les puede servir a ustedes para desarrollar su práctica, es decir, para desarrollar sus actividades con sus públicos, una vez ustedes ya estén certificados en, en lo que es actividades deportivas. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, inquietud? Ujú. Profe, ¿por medio de qué van a ser los talleres? Perdón. ¿Cómo vamos a hacer para enviar las evidencias por Territorium o alguna otra plataforma? Bueno, yo les voy a recibir las evidencias vía territorio. Sí, tengo que crearles los espacios para que ustedes las carguen ahí. Pero les repito algo. Bueno, les indico algo. eh, las evidencias que yo manejo, no, no me he fijado si de pronto territorio tiene algunas actividades semilla. Tendría que mirar, creo que no, pero voy a revisar. Si hay actividades semilla ya asociadas a la formación, pues entonces les replantearé lo que les he dicho, pero yo creo que no. Sin embargo, como les digo, voy a revisarlo. Pero de ser así, ya deben estar los espacios para enviar las evidencias a través de territorio, y si no, pues yo se las tengo que generar, es decir, crearle esos espacios. Yo no les voy a pedir muchas evidencias, pero sí es importante que yo los pueda evaluar. Y yo los evalúo, como les digo, por el interés, por la participación, pero también los voy a poner a trabajar en equipos. Yo sé que somos poquitos, pero vamos a ver qué podemos hacer ahí. Y la idea es que todos en sus equipos trabajen, digamos, de una manera armónica y que si hay algún problema, pues me lo comuniquen con tiempo. Regáleme un segundito, por favor. Un segundo. Listo. Bueno, entonces, otra pregunta, otra duda, inquietud. No, profe. Los escucho lejos. No sé si son mis audífonos. Bueno, ¿cómo vamos? Hasta ahí. ¿Qué opina el compañero Álvaro Viloria? Dígame, profesor. ¿Repites? No, no lo escuché bien, profe.
Vale, Duan Albarrán. ¿Cómo, profe? Sí. Stephanie Betancourt. Dígame, profe. Se escucha raro. Jesús Romero. Todo entendido, profe. Bien. Tienen como eco. Todos los que hablan tienen eco, o sea que son mis audífonos los que están. Jonathan. Tasco. Laura Díaz. Todo entendido, profe. Profe, no se escucha. Ya. Luis Fernando. Aquí estoy, profe. Mayra Tobar. Profe, ya va. El computador ya no sirve el audio. Kenneth Vargas. Buenas tardes, profe. Acá tengo a un Víctor y a un Jesús. Profe, aquí está Mayra. Presente, profe. Lo que pasa es que hay inconvenientes en el audio de ella, en el micrófono del computador. Nosotros estamos desde la sala TIC. Ah, ok, todos están en la sala TIC, en la sede de fundación. Algunos, profe, no todos. Ok. Parece muy bien que estén, que aprovechen esos recursos allá. Listo, estimados. Entonces, les voy a hacer como una pequeña, sí me están escuchando bien. Sí, profe. Vale. Una pequeña introducción del programa. Nosotros, como les digo, vamos a trabajar en equipos. Eso ya lo podemos conformar ahí por el grupo de WhatsApp. Cuando trabajemos, pues cada grupo va a quedar encargado de un subtema o de unos temas. ¿Ya? Entonces el objetivo es que cada grupo pueda, que entre todos podamos desarrollar, digamos, estas temáticas y podamos, digamos, intercambiar de acuerdo a lo que le toque a cada equipo información. En algún momento yo le voy a pedir a cada uno de los grupos una dinámica. La dinámica es, digamos, lo práctico que ustedes tienen que desarrollar con respecto a esta competencia. Y esas dinámicas van a ir relacionadas con los temas que yo les asigne a los grupos, pero ya eso es más adelante. Por ahora, lo que vamos a hacer es una búsqueda de información y de contenidos. Yo les voy a asignar una evidencia, una actividad para que ustedes la desarrollen. ¿Listo? Pero es importante que a través del grupo de WhatsApp conformemos los grupos. ¿Listo? Para que pues yo pueda ya teniendo los grupos asignarles las distintas temáticas. ¿Qué temas vamos a trabajar? En el orden en el que les voy a mencionar, primero tenemos el concepto de comunicación efectiva, ¿sí? Hay dos conceptos similares.
Uno es comunicación efectiva y el otro es comunicación asertiva. Pero uno es más técnico y el otro es más social o más humanista, por decirlo de una manera. O uno tiene un enfoque más técnico y práctico y el otro tiene un enfoque más humanista. ¿Listo? Pero para pasar del enfoque práctico, es decir, de la comunicación efectiva, al enfoque del ser o humanista, que es la comunicación asertiva, tenemos que atravesar primero unos temas importantes sobre inteligencia emocional, ¿sí? Ya una vez tengamos comunicación efectiva, inteligencia emocional, comunicación asertiva, pasamos a otros temas que son liderazgo y trabajo en equipo. En el proceso de liderazgo y de trabajo en equipo, digamos, hay unos temas que se van a encontrar ahí, como son la resolución de conflictos y la resiliencia y la adaptabilidad al cambio. Bueno, resiliencia es prácticamente lo mismo que adaptabilidad al cambio, solo que tiene un aspecto un poco más fuerte ahí, pero técnicamente son lo mismo. Entonces, ¿por qué es importante el abordar estas distintas temáticas? Porque de esa manera es que se construyen las relaciones interpersonales, ¿sí? Hay una cadena formativa y es la que les he mencionado. Comunicación efectiva, inteligencia emocional, comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo y eh, de forma a manera de feedback, ahí van entrando entonces los temas de resolución de conflictos y adaptabilidad al cambio. Listo. Entonces, en comunicación efectiva hay algo muy importante a tener en cuenta. Dentro de esto, o de pronto, si tratamos de entender el concepto de efectividad, podemos aplicar unas ideas de las escuelas de administración, que hablan de unos subelementos. Es decir, la efectividad es un todo, pero está compuesta por dos subelementos. Uno de esos es la variable de eficiencia y otro es la variable de eficacia. Dime ya. Un momento, por favor. Entonces, para poder hablar de comunicación efectiva, primero tenemos que entender esos conceptos, ¿no? Efectiva, ¿qué es ser efectivos? ¿Qué es efectividad? Entonces, la efectividad está compuesta por dos variables, eficiencia y eficacia. ¿Alguno de ustedes de pronto me puede hacer una diferencia? ¿Quién se atreve a decirme dónde puede estar la diferencia entre eficacia y eficiencia? De pronto algunos ya lo han escuchado. Recuerden lo que les he dicho, la participación y el interés para mí son importantes. Eficacia es cuando, o sea, conseguir algo en el tiempo indicado y la eficiencia es cuando con los menos recursos posible logramos el objetivo. Excelente. Muy bien. Esa fue la respuesta de quién, de Duván, ¿cierto? Sí, profe. Profe, eficacia, estamos preguntando qué es eficacia, ¿cierto? Eficiencia y eficacia, ¿cuál es la diferencia? Profe, una pregunta. ¿Quién habla? Vargas, porque hablo de la resiliencia ahorita que no entendí muy bien ahí. Sí, pero ahorita vamos allá.
Primero despejemos esto de la efectividad, ¿vale? Ok. Ya vamos allá. Tú eres Vargas, pero ¿qué nombre? Jesús Vargas, profe, Jesús Vargas. Jesús Vargas. Vale. Bueno, tal como lo expresó el compañero Duván correctamente, hay una diferencia entre eficiencia y eficacia. Digámoslo de otra manera, nosotros tenemos dos motocicletas. Tenemos que ir desde Fundación hasta Santa Marta, pero las dos motocicletas son diferentes, no son iguales. Una motocicleta es de menor cilindraje que la otra. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esos conceptos de eficiencia y de eficacia ahí, en el ejemplo de las dos motocicletas y de esa función que tienen de desplazarse hasta la ciudad de Santa Marta, desde Fundación a Santa Marta? Profe, Álvaro, tenemos dos motos, una que es de alto cilindraje y una de bajo cilindraje. La moto de alto cilindraje va a llegar más rápido que la moto de menos cilindraje. Y la moto de menos cilindraje igual va a llegar a ese lugar. Ambas van a llegar, pero la moto de mayor cilindraje va a llegar más rápido, claro. ¿cuál de las dos consume más gasolina? La que es más rápida. La que tiene mayor cilindraje. Álvaro, ¿Por qué se escucha así? ¿Cómo, profe? ya va. Estoy mirando porque todavía no me sé los nombres. Gloria. Sí, señor. ¿Qué dice Stephanie? Creo que estaba hablando. Sí, profe, que es la que tiene más cilindraje, la que es más rápida. Es la que más consume gasolina. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál Profe, que uno lo haría con menos recursos, o sea, gastaría menos gasolina, lo haría de una manera más rápida. Jesús, ¿qué? Romero, profe. Sí. Vale, entonces, ¿el objetivo cuál es? Para ser efectivos, tendríamos que mirar qué motocicleta nos puede llevar en el menor tiempo posible, pero también tenemos que tener en cuenta algo. Si no va a alcanzar la gasolina, es decir, digamos que alguien nos dice, para las dos motos solamente les voy a dar 5.000 pesos para que le echen gasolina. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿será que con 5.000 sí me alcanza a llegar a Santa Marta? Ahí es donde nosotros analizamos algo. Las dos variables, eficiencia y eficacia, están muy relacionadas, pero a veces uno tiene que tomar decisiones en cuanto a esas variables, ¿sí? Como lo dijo el compañero Duván, eficiencia es lograr un objetivo, pero teniendo en cuenta el mínimo de recursos, ¿ya? Eso es ser eficientes. Y ser eficaces es lograr el objetivo, ¿sí? Ser contundentes en el logro del objetivo. Pero Y digamos que eficaz con las dos es, motocicletas yo puedo ser eficaz, ¿sí? Con las dos motocicletas yo eficacia puedo es ser una eficaz. meta o un cumplimiento. ¿Cómo, Stephanie? Eficacia es una meta o un cumplimiento de un objetivo. Exacto.
Entonces, las dos motocicletas pueden cumplir su misión, ¿sí? Es decir, pueden ser eficaces, pueden ir de un lugar a otro, ¿cierto? Pero no todas las motocicletas pueden hacerlo en el mismo tiempo o cargar la misma cantidad de pasajeros o de carga. eh, o no ambas podrían llegar en el mismo tiempo. Entonces ahí uno puede decir que la moto más efectiva, ojo, la más eficiente puede ser una, la más eficaz puede ser otra, o las dos, pero habrá que mirar cuál de estas es la más efectiva, cuál nos permite a nosotros de pronto llegar a Santa Marta con mayor carga, con menos consumo de gasolina, con menor tiempo, ¿cierto? Por supuesto, con más estabilidad, con menos daño, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de variables ahí, pero aquí lo importante es que nosotros entendamos el concepto, ¿vale? Lo más importante es que nosotros entendamos el concepto, ¿sí? Pero el concepto aplicado ¿a qué? El concepto aplicado a comunicación. Ahora yo les pregunto, según lo que hemos entendido sobre eficiencia y eficacia como esa sumatoria para lograr la efectividad, ¿cómo nosotros entendemos eso en la comunicación? Cuando yo emito un mensaje de forma efectiva. Vale, Víctor, ya te recibí el presente por ahí. Víctor Martínez. ¿Cuándo ustedes se comunican de manera efectiva? Profe, digamos que cuando nos entienden perfectamente, ¿no? Cuando nos entienden perfectamente. Sí, ¿qué más? Cuando se hace de una manera didáctica y utilizando los menos recursos posibles y el tiempo. Profe, cuando hay mensajes cortos pero contundentes. Oh, muy bien. Cuando hay mensajes cortos, pero contundentes. Y En en otras ese palabras, caso, eso es efectividad. Emitir mensajes cortos, pero eficientes. ¿Sí? De que estoy guardando unas evidencias acá. Profe, me conecté a Tengo jugar que ahorita. buscar palabras, ¿Sí? ¿Me repiten, por buscar favor? para Duván. decir palabras técnicas para emitir la noticia de la manera más corta posible y que sea entendible. Sí, mira que tú dices algo interesante, algo de palabras técnicas. ¿Qué pasa con las palabras técnicas? Muchas veces nosotros comunicamos de una manera muy técnica, pero resulta que esa forma técnica de comunicar no va a servir para determinado público, ¿sí? No va a servir para determinado público. Por eso nosotros cuando creamos un mensaje, lo que tenemos que hacer es optimizarlo para el público al que va dirigido. No es lo mismo hablar de fútbol o de la disciplina deportiva, el fútbol, a unos niños de 5 años que hacerlo con unos viejitos, ¿cierto? Ahí cambia el público.
Entonces nosotros debemos optimizar el mensaje de acuerdo al público, de acuerdo al contexto, de acuerdo al entorno. Por ejemplo, si estamos en un lugar abierto y donde hay ruido, pues nos toca alzar la voz y hablar con mucha vocalización para que el público pueda por lo menos leer los labios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, comunicación efectiva es cómo nosotros desarrollamos nuestros procesos comunicativos, no solamente en el rol del emisor, sino también en el rol del receptor. Es decir, yo comunico cuando emito un mensaje, pero yo me comunico también cuando recibo un mensaje. Por tanto, hay dos roles ahí. Lo que yo hago como emisor y lo que yo hago como receptor, ¿sí? Entonces, un ejemplo, la redacción, tener buena ortografía, tener buena caligrafía, eh, escribir de forma coherente, de forma sencilla o práctica o concisa. Hay muchas formas de nosotros determinar una escritura efectiva, basadas en, de pronto, eh, si yo voy a hablar de perdón, de redacción, entonces tengo que tener en cuenta esas dos variables, ¿no? Eficiencia por un lado y eficacia por el otro. ¿Cuándo soy eficiente al momento de escribir y cuándo soy eficaz? ¿Vale? De eso se trata la comunicación efectiva, de nosotros desarrollar nuestra técnica comunicativa, pero también tener en cuenta que es importante una buena receptividad. Es decir, así como yo emito un mensaje y trato de pronto de ilustrarme o consultar información para poder decir el contenido de manera correcta o transmitirlo de manera correcta, también tengo que mirar cuál es el tono de voz adecuado. También tengo que mirar eh, de qué manera o si es escrito, entonces con qué palabras debo escribirlo. Y así sucesivamente nosotros vamos configurando un mensaje o codificando un mensaje de manera efectiva. Pero también como receptor tengo unos compromisos o unas responsabilidades o algo muy importante, ¿no? Considerar lo que es necesario, es decir, ser un buen receptor garantiza que el proceso comunicativo logre por lo menos el 50%. Entonces, si yo estoy distraído, si yo estoy no solo distraído, sino que de pronto estoy desmotivado, si yo estoy apático o si sencillamente yo no quiero escuchar, pues no hay proceso comunicativo, ¿sí? Pero a muchas personas les sucede que son distraídas, que no prestan atención, que no enfocan su escucha al mensaje preciso o tal como viene. Un ejemplo, hay individuos que cuando reciben una orden la interpretan antes de procesarla. O sea, cuando uno recibe una orden, uno primero le presta atención, es decir, la procesa. ¿Qué es procesarla? Es analizar cada parte del mensaje para saber qué es lo que me están diciendo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, en la formación de la mañana, que la doy presencial, le pedí a otros aprendices, a los aprendices de esa ficha, les dije, ya estábamos terminando, les dije, por favor arreglen los muebles, los pupitres, los asientos, las sillas, las mesas. Y cuando me distraje, ya algunos se querían salir. Entonces yo les dije, bueno, ¿yo en qué momento les dije que salieran? Yo solamente les dije, arreglen las mesas. Pero ¿qué pasa? Que ellos la información la interpretaron a priori, es decir, de una manera muy, muy pronta, por deducción. Es decir, ellos dijeron, bueno, nos están diciendo que ya nos vamos. Y ya estaban saliendo, pero yo no les había dicho que se fueran. Simplemente les dije, arreglen las mesas
para salir. Entonces, ahí hay una de las cosas que sucede en el proceso comunicativo, y es que nosotros, como receptores, muchas veces nos adelantamos a interpretar o a deducir los mensajes, y eso está bien, porque de cierta forma uno debe ser un poco proactivo, ¿cierto? Uno debe adelantarse para que eso permita que procesos de trabajo en equipo sean más intuitivos y sean, digamos, más rápidos. Pero de todos modos hay que tener cuidado con los mensajes tal cual nos los entregan, ¿sí? Porque son instrucciones. Cuando ustedes le van a dar una instrucción y de pronto están haciendo una sesión de ejercicios de calentamiento, si uno de sus usuarios o de sus clientes no sigue la instrucción de acuerdo a lo que ustedes les solicitaron, es posible o que no lo hagan bien, o que no calienten bien, o que se lesionen, ¿cierto? Entonces hay una consecuencia y ahí es donde hablamos del concepto de conflicto, ¿sí? Bueno, entonces uno de los temas que vamos a trabajar en el desarrollo va a ser comunicación efectiva. Otro tema que vamos a desarrollar, la inteligencia emocional. En inteligencia emocional hay que entender de que hay dos tipos de comunicación dentro del concepto de inteligencia emocional. Una comunicación intrapersonal y una comunicación interpersonal. Sí, pero ojo, repito, en el contexto de inteligencia emocional. Es decir, a nivel interno, el yo, la inteligencia emocional tiene un proceso de comunicación intrapersonal que se refiere, por ejemplo, a la reflexión, al autocontrol, a la autorregulación, al autoanálisis, a, digamos, la tolerancia y una serie de elementos que suceden en el yo, ¿sí? Eso es una inteligencia emocional de tipo intrapersonal, ¿vale? Pero por el otro lado tenemos la inteligencia emocional de tipo interpersonal, es decir, cómo nosotros comunicamos emociones o sentimientos o estados de ánimo, ¿sí? No solamente cómo nosotros los comunicamos a otros, sino cómo nosotros percibimos las emociones de los demás o sus estados de ánimo. Entonces, ahí hay otro elemento importante. Entonces, la inteligencia emocional tiene dos factores, un enfoque del yo y un enfoque de él, ustedes o nosotros, ¿vale? Y eso es muy importante. Entonces, ya una vez nosotros hemos trabajado con esos conceptos de inteligencia emocional, pasamos a esto que se llama comunicación asertiva. Y ahí es donde nosotros vamos a trabajar los perfiles o los estilos. Hay unos estilos de comunicación agresivos, hay otros que son pasivos, hay otros que son agresivo-pasivos, otros que son pasivo-agresivos, es decir, lo contrario, y está el perfil asertivo. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo para, pues, familiarizarnos con estos temas, pero ir entendiendo la importancia y, digamos, lo sabio que es cuando una persona aprende a manejar esos temas, es decir, cómo nosotros maduramos de una manera intelectual, moral y también, digamos, práctica cuando conocemos estos temas, pero además de eso empezamos a aplicarlos porque entendimos que tienen una importancia. Una vez nosotros ya tenemos resuelto todo lo que tiene que ver con efectiva, emocional y asertiva, podemos pasar a lo siguiente, que es las relaciones y los equipos de trabajo. Es decir, cómo yo logro motivar a otros, cómo yo logro encajar mis habilidades con las de los demás, cómo yo logro motivar, cómo yo logro estimular, cómo yo logro incentivar
cómo yo logro mover un equipo, ¿sí? Pero también hay otra parte y es cómo yo funciono con otros, cómo yo me relaciono con otros, cómo los otros se conectan conmigo, ¿sí? Es decir, el tema de liderazgo, por un lado, y de trabajo en equipo empiezan a tener una gran importancia. Pero en los procesos de trabajo en equipo se dan situaciones que no son de pronto esperadas o que de pronto o que quizás se deben a individuos que dañan el ambiente o la cultura o la identidad de grupo, o por cuestiones ambientales o por cuestiones accidentales, etcétera, etcétera. Hay consecuencias y eso genera conflictos. Por eso hablamos de resolución de conflictos. Dentro de lo que es resolución de conflictos, hay unas estrategias, ¿no? Ahí hablamos de pierde, gana, 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 pierde, 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 ¿sí? Estrategias de negociación. eh, Hablamos de la figura del mediador, etcétera, etcétera. Y también, digamos, hay situaciones que son de tipo vivencial que nos obligan a nosotros a ser más resistentes y capaces de adaptarnos a cambios, ¿sí? Cuando hablamos de resiliencia, digamos que ahí entra un aspecto que tiene que ver con la motivación, que tiene que ver con la parte psicológica dentro de lo que es la adaptabilidad al cambio. La resiliencia, no sé si Jesús esté por ahí atento. La resiliencia, digamos, es un enfoque de la adaptabilidad al cambio, pero es un poco más crítico. La resiliencia es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo de fútbol y dentro de ese equipo de fútbol tenemos un integrante que a lo mejor tuvo una situación difícil en su familia, se separó de la mujer, se separó del esposo, una hija enfermó y de pronto falleció o un familiar, cualquier familiar. Entonces, hay situaciones en la vida que nos obligan a cambiar o a adaptarnos, nos obligan a adaptarnos, pero que son muy difíciles, son muy fuertes. Entonces, la resiliencia es un modelo de adaptabilidad al cambio, pero en situaciones donde la parte psicológica es muy fuerte. ¿Listo? Por tanto, es un tema que es bueno tenerlo en cuenta, además que estamos en un país en donde el tema de la resiliencia tiene digamos, un lugar muy grande por cuestiones que ustedes muy bien lo saben. Estamos en un país con diferencias políticas, sociales, económicas muy marcadas y que nos tienen, digamos, en un contexto de conflicto permanente, ¿sí? E histórico. Entonces, bajo ese contexto, muchas personas han vivido, viven o vivirán situaciones muy difíciles, ¿vale? Entonces, por eso el tema de la resiliencia. Gina, Dígame, profe. ¿van a decir algo? Disculpen que tengo la voz así, pero es por lo que estoy así como con gripa, entonces no eh, hago lo que puedo. Bueno, por acá tengo la participación de Dubán, ¿de Jesús qué? Jesús Vargas, de Álvaro Viloria, de Stephanie Betancourt, de Jesús Romero. ¿Quién me falta por ahí? Yo. Gina, Gina, ¿cierto? Claro, profe. Yo. ¿Gina qué? Gina Gómez. Gina Gómez. A ver quién más por ahí vi que participó.
Bueno, estimados, Víctor entonces, Martínez. ¿sí? Víctor Martínez también participó y Laura Díaz. Vale, muy bien, gracias. Bueno, entonces, ahorita me recuerdas, ¿vale? Ahorita me recuerdas y los anoto. Entonces, ¿cómo les ha parecido o cómo les parecen los temas que vamos a trabajar? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué duda? ¿Qué inquietud? Ya para terminar. Interesante, profe. Igualmente como Gina, Gracias, profe, interesantes. Stephanie. Excelente, excelente, profe. Son temas que les van a servir en el desarrollo de todo lo que ustedes... bueno, hay otra cosita que se me escapaba así. Jonathan, adelante. No, profe, que quería también aportar algo. Son Dígalo. temas interesantes debido a que en nuestro ámbito que nos vamos a desarrollar son fundamentales y el hecho del cómo saber expresarnos, del cómo llevar a cabo una situación, también nos ayudarán a crecer como aprendices, como personas y como seres humanos. Excelente. Sí, hay unas técnicas en comunicación asertiva, también se trabaja un tema que son las técnicas de comunicación asertiva. Y estas técnicas son aplicadas a todos los contextos, es decir, en la pedagogía, en la comunicación comercial o las ventas, en la comunicación ejecutiva, eh, en el liderazgo. Es decir, son técnicas que nos permiten a nosotros, por un lado, resolver conflictos, por otro lado, generar motivación, por otro lado, mantener una armonía, ¿sí? Un equilibrio en los equipos, etcétera, etcétera. Pero entonces son temas que vamos a ir trabajando ya con más calma en la medida en que vayamos avanzando con la formación. Por lo pronto, lo único que les voy a pedir es que entre hoy y mañana me conformen unos equipos. Yo ya estoy viendo que, bueno, como me dijeron, son aproximadamente 13 aprendices. Hoy tengo la asistencia promedio de unos 10. Pero bueno, tratamos, igual esta conferencia se queda grabada. Yo los días viernes cargo las conferencias grabadas en un anuncio para que queden ahí y los que no hayan podido pues las puedan ver con más calma. Eh, y bueno, no hay excusas, la idea es que todos trabajemos. Esta es una competencia suave, no es cargada, yo soy flexible. Si de pronto ustedes me dicen, profe, el día de hoy tenemos muchas actividades pendientes, yo confío en que ustedes no son mentirosos y ustedes me dicen y yo con mucho gusto les puedo brindar espacios o liberar cargas, es decir, para que ustedes puedan equilibrar lo que tengan que hacer. Como les digo, a mí en realidad lo que me interesa es que ustedes le presten todo el interés a esto y ya, con que ustedes estén atentos a las sesiones y desarrollen las actividades en equipo sin inconvenientes, pues no va a haber problema, ¿vale? Generalmente esta competencia no la pierde nadie, ¿sí? Los que pierden esta competencia es porque se ausentaron mucho, porque no les interesaba o porque pronto son de esos aprendices que de pronto piensan que lo pueden hacer después o alguna cosa así, pero de verdad que el que pierde esto es porque quiere. ¿Oyeron? Gina, adelante. Profe, mañana tenemos el Día del Aprendiz acá en Fundación. Ana. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, por hoy lo único que les voy a pedir es que me hagan esos grupitos. Los vamos a conformar bueno, son 13, serían
4 equipos. Me tratan de conformar con los 13 aprendices 4 equipos. Solamente un aprendiz va a liderar cada equipo y ese aprendiz es el que me va a mandar la lista de los integrantes por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces ustedes ya se ponen de acuerdo, se organizan en grupos. Puede ser de máximo 3, de 3 aprendices máximo. Vamos a hacerlos de 3 y esperamos al final a ver quién de pronto llega tarde o se aparece tarde y ese yo decido en cuál equipo lo incluimos, ¿vale? Es decir, que al final va a quedar solo un equipo de 4, pero yo decido cuál. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, sí, señor. Bueno, estimados, entonces un gusto. Conmigo pues tienen un instructor que no tiene otro objetivo más que mejorarle la vida a los aprendices del SENA. Y cuenten conmigo, no solamente seré su instructor, sino que a partir de ahora ya somos nuevos amigos. Yo a todos mis grupos les digo, en la vida no es más importante lo material que las relaciones, porque las relaciones siempre nos van a abrir puertas. Entonces, uno a donde vaya debe ir a ser amigos y no lo contrario, ¿sí? A donde ustedes vayan, hagan amigos, no hagan lo contrario, es decir, no hagan enemigos. Y, y eso estoy seguro que les va a brindar o les va a abrir muchas puertas, porque el éxito se construye con otros, con los demás. ¿Listo? Bueno, estimados, entonces eso es todo por hoy. Les agradezco mucho su tiempo, pero sobre todo su participación e interés. Ya se pueden retirar, entonces nos vemos nuevamente el viernes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. Hasta viernes. gusto conocerlos. Que tenga buena tarde, profe, que se me... Gracias a todos. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Ninguna, profe. Todo claro. Vale. Ya se pueden retirar.